Las sirenas resuenan de nuevo sobre Jerusalén. Las fronteras bullen, las tropas se mueven en las sombras, los aviones sobrevuelan el desierto y el mundo observa en silencio. Lo que está a punto de suceder podría cambiar el curso de la historia, porque lo que Ezequiel escribió hace más de 2000 años finalmente parece cobrar vida ante nuestros ojos. En la profecía de Ezequiel 38, el profeta vio una gran coalición que venía del norte, liderada por fuerzas que se unirían contra Israel. Muchos dudaron, muchos rieron, pero hoy las alianzas se están formando exactamente como él las describió. Las naciones se acercan, se alzan las armas y el reloj profético se acelera. No es solo una guerra, es el preludio de algo mucho mayor, un movimiento espiritual, una batalla invisible entre la luz y la oscuridad. El corazón del mundo espiritual late en Israel, y cada bomba, cada amenaza, cada discurso podría ser la señal del comienzo de la gran revelación. Prepara tu espíritu. Lo que nos espera no será solo un titular, sino el cumplimiento de un plan ancestral, un plan divino. Si sientes en tu corazón que estamos ante el cumplimiento de Ezequiel 38, escribe en los comentarios: estoy listo para lo que viene. Las sirenas comienzan a aullar sobre Jerusalén. El sonido es agudo, penetrante, como una advertencia que resuena no solo en el aire, sino en las almas de quienes aún pueden oír. El viento sopla desde el desierto con un calor que parece cargado de algo más profundo, un presagio. Los hombres corren por las calles, los soldados toman posiciones y en el cielo los aviones de combate surcan el horizonte dorado por el atardecer. El mundo entero observa. E incluso quienes no entienden de política perciben que algo diferente, algo más grande, está sucediendo. Es como si el planeta estuviera a punto de contener la respiración. Todo lo que parecía lejano, las profecías, las visiones, las palabras antiguas, ahora comienza a tomar forma ante nuestros ojos. Lo que Ezequiel escribió hace más de 2000 años ya no suena a metáfora. Se siente como un guión que se desarrolla en tiempo real. Israel, el pequeño territorio rodeado de naciones que lo miran con recelo, vuelve a cobrar protagonismo en la historia. Algunos dicen que es solo otro conflicto político, pero hay algo espiritual sucediendo que muchos pasan por alto. Los vientos de guerra no surgen de la nada. Vienen precedidos de señales, y estas señales se han multiplicado. Alianzas que antes parecían imposibles comienzan a formarse. Naciones que jamás se habrían acercado ahora comparten el mismo interés: desafiar a Israel. Ezequiel presenció esto. Vio un ejército que venía del norte, una coalición que se alzaría con poder y furia contra el pueblo elegido. Muchos se burlaron de esta profecía, llamándola leyenda, superstición, pero el tiempo es el mejor juez de la verdad. Y ahora, mientras los radares detectan movimientos sospechosos y las fronteras se convierten en campos de tensión, es imposible ignorar la coincidencia. Lo escrito en Ezequiel 38 no es solo un recordatorio de un texto sagrado. Es una ventana abierta a lo que está por venir. Cada detalle de la profecía parece resonar con los acontecimientos actuales. Al final de los días, dijo el profeta, las naciones vendrán contra Israel como una tormenta, cubriendo la tierra como una nube. Y así es exactamente como se siente el mundo ahora, envuelto en una densa nube de incertidumbre. El miedo crece. Las palabras de los líderes suenan más agresivas y los titulares hablan de armas, sanciones y alianzas estratégicas. Pero quienes leen con ojos espirituales entienden, no es solo política, es profecía. Los corazones inquietos presienten que algo cósmico está a punto de ocurrir. El espíritu humano sabe cuándo lo divino está a punto de intervenir, y cuando Dios decide intervenir en la historia, nada permanece igual. Jerusalén
La ciudad donde el tiempo parece doblarse vuelve a ser el centro de atención. Las calles antiguas, las murallas, silenciosas, y el monte de los olivos, testigo de tantas promesas, parecen aguardar algo grandioso. Las naciones pueden planear, los generales pueden trazar estrategias, pero hay un plan superior, un propósito que supera cualquier decisión humana. Lo que muchos llaman casualidad, Dios lo llama cumplimiento. Ezequiel no solo predijo una guerra, sino que reveló el despertar de una batalla espiritual que decidiría el curso de los siglos. Los ojos del mundo están puestos en Israel, pero también los del cielo. El reloj de Dios sigue avanzando, y las manecillas se acercan a la hora exacta. Cada sirena, cada despliegue militar, cada discurso apasionado nos recuerda que el fin de los tiempos ya no es una teoría lejana, sino una realidad que se acerca rápidamente. Lo que antes se leía con curiosidad, ahora se experimenta con asombro. Las palabras antiguas se han convertido en hechos modernos, pero este momento no es para temer, es para comprender, porque la profecía no viene a asustar, sino a despertar. Viene a recordarnos que nada escapa al control divino. Incluso en medio del caos hay un orden sagrado. Lo que parece destrucción es en realidad el presagio de una revelación. Y quizás, cuando el primer relámpago ilumine el cielo y los titulares del mundo griten guerra, sea el comienzo del mayor movimiento espiritual que esta generación haya visto jamás. El que tiene oídos, que oiga. No estamos presenciando una simple guerra, estamos presenciando cómo la historia se somete a la voluntad de Dios. El tiempo se acerca, lo que está escrito está por suceder. Y ahora os pregunto, cuando la profecía de Ezequiel se cumpla ante nuestros ojos, ¿de qué lado estaréis? Si tu corazón siente que esta palabra te habla, escribe en los comentarios, estoy listo para lo que viene. Hace más de 2000 años, el profeta Ezequiel tuvo una visión que ha perdurado a lo largo de los siglos. Vio lo imposible, un ejército que venía del norte, una coalición de naciones poderosas marchando contra Israel en tiempos de falsa paz. Muchos han interpretado esta profecía como una metáfora, como si fuera mera poesía antigua. Pero hoy el mundo observa perplejo la formación exacta que describió. Países que antes eran enemigos se unen, surgen alianzas improbables, líderes intercambian acuerdos secretos y el mapa de Oriente Medio cambia ante nuestros ojos. Lo que parecía lejano, ahora late en el presente. La profecía de Ezequiel 38 cobra cuerpo, movimiento y sonido. Las voces de los profetas resuenan en las noticias, y cada titular se siente como un versículo olvidado de las Escrituras que el tiempo mismo recuerda. Ezequiel vio nombres que, traducidos hoy, revelan un panorama geopolítico aterradoramente familiar. Habló de Gog, de la tierra de Magog, de las naciones del norte y de pueblos aliados del este. Hoy observamos líderes que encajan en estos roles con precisión profética. Rusia se acerca a Irán, Oriente Medio se convierte en una red de alianzas inestables, e Israel, pequeño pero inquebrantable, vuelve a ser el centro del mundo. Esto no es casualidad, es un cumplimiento. Cuando el profeta describió el avance del norte, vio una fuerza que intentaría borrar a Israel del mapa. Y sin embargo, en el corazón de esta guerra anunciada hay una promesa, y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Estas palabras son más que una advertencia. Son un recordatorio de que ningún imperio, por poderoso que sea, puede oponerse al plan divino. Lo que está a punto de desatarse no es solo un conflicto militar, es una confrontación espiritual. La guerra que vio Ezequiel es también la guerra que el mundo invisible ha librado durante siglos, entre el Creador y las fuerzas que intentan borrar su presencia de la tierra. Y cuando esta confrontación finalmente se manifiesta en el plano físico, es porque el reloj celestial ha dado la hora exacta.
Ningún movimiento es aleatorio, ningún discurso es accidental. Cada decisión de cada líder, cada reunión secreta, cada tratado de paz oculto es una pieza en el tablero profético que Dios mismo diseñó. Pero lo más aterrador no es lo que sucede afuera, sino lo que está a punto de suceder adentro. A medida que la profecía comienza a cumplirse, el espíritu humano es puesto a prueba. El miedo se instala, y muchos que vivían con indiferencia comienzan a cuestionar aquello de lo que una vez se burlaron. Hay un despertar silencioso en los corazones de quienes sienten que algo sagrado está siendo tocado. No se trata de política. Es el espíritu de Ezequiel hablando al espíritu de esta generación. El profeta fue un mensajero de tiempos de guerra y revelación. No escribió para su tiempo, sino para el nuestro. Vio ciudades modernas, ejércitos tecnológicamente avanzados, alianzas rápidas, la arrogancia de naciones que se creen invencibles. Y sin embargo, en medio de todo este orgullo humano, vio a Dios levantarse y mostrarle al mundo que Él todavía gobierna sobre todo y sobre todos. El núcleo de la profecía no es el terror, sino el reconocimiento. Cuando el caos alcance su punto máximo, será imposible negar que algo sobrenatural está sucediendo. El propio Ezequiel escribió: «Y acontecerá en aquel día que subiré contra Israel, dice el Señor Dios, y habrá un gran terremoto en la tierra». Esta palabra terremoto no solo se refiere a la apertura de la tierra, sino también al colapso de las estructuras humanas. Sistemas económicos, alianzas políticas, egos y poderes que se tambalean, dejando solo lo eterno. Vivimos en el comienzo de esta conmoción. Las voces de la tierra tiemblan, porque la voz de los cielos ya ha comenzado a moverse. No es casualidad que el mismo lugar donde comenzó la historia sea el escenario donde termina. Israel es el reloj de Dios. Y cuando las manecillas espirituales empiezan a girar demasiado rápido, es señal de que algo grandioso está por suceder. La profecía de Ezequiel no es una amenaza, es un llamado a la preparación. El profeta vio peligro, pero también gloria. Vio destrucción, también redención. Pero escribió sobre la guerra, pero terminó hablando de la presencia de Dios, que se reconoce en toda la tierra. La misma fuerza que mueve a las naciones es la que intenta despertar tu espíritu ahora. Y cuando suene la alarma final, ya no será tiempo de duda, sino de decisión. El escenario está listo, las profecías se están cumpliendo, y la humanidad está a punto de presenciar el desarrollo de uno de los capítulos más decisivos de la historia. Y si sientes que esta palabra habla a tu corazón, escribe en los comentarios a continuación: «Creo en el cumplimiento de la profecía». No es solo una guerra entre naciones, es una guerra entre reinos, invisible a los ojos humanos, pero perceptible para quienes sienten en su espíritu el peso de lo que está por venir. Detrás de cada tanque, cada misil y cada palabra lanzada en discursos encendidos, hay fuerzas que no pertenecen a este mundo. Lo que Ezequiel vio no fue solo una batalla terrenal. Vio la confrontación final y entre la luz, entre el Creador y las fuerzas que buscan borrar su nombre de la tierra. Cuando las naciones se mueven, cuando los ejércitos marchan, hay algo mucho mayor que guía estos movimientos, algo que trasciende los intereses humanos y toca lo sobrenatural. La profecía se cumple en capas. Lo que el hombre ve es guerra, lo que el espíritu discierne es juicio. Las señales están por todas partes. El ambiente espiritual es diferente. Miedo, confusión, desesperación, todos estos son síntomas de una guerra que comenzó mucho antes de las bombas. Es la batalla por el dominio de la mente humana, por el control del corazón humano, por la fe que muchos han abandonado. El enemigo
no solo ataca con armas, invade las conciencias, siembra el caos y hace que muchos duden incluso de lo que siempre han creído. Y mientras el mundo mira hacia el reino físico, los cielos están en guerra. Arcángeles y poderes, fuerzas de la luz y la oscuridad, se enfrentan por naciones enteras. Lo que sientes al ver las noticias no es solo preocupación, es el espíritu discerniendo la guerra espiritual en pleno apogeo. Ezequiel vio el momento en que Dios permitiría que estas fuerzas se manifestaran. Vio la arrogancia humana alcanzar su límite. Vio a los poderosos burlarse de lo sagrado, a los imperios alzarse contra el pueblo elegido y al orgullo humano intentando ocupar el trono divino. Y en ese momento vio la respuesta del cielo, el aliento de Dios descendiendo sobre la tierra, destrozando la confianza de los hombres en sus propias armas. Ningún misil, ningún escudo, ningún ejército podrá contener lo que está a punto de suceder, porque lo que se avecina no es un ataque humano, sino una acción divina. Los cielos se preparan como quien afila una espada. La Biblia dice que el Señor saldrá a la guerra como guerrero, despertará celo como hombre de guerra. Esta guerra no es solo por la Tierra Santa, es por la verdad, por la fe, por el alma de la humanidad. El enemigo quiere dominar el mundo con miedo, engaño y poder. Pero Dios está levantando un ejército invisible de personas que no se doblegarán ante el miedo. Personas que entienden que el verdadero campo de batalla es el corazón. El conflicto en Israel es un reflejo del conflicto interno de cada ser humano. El bien y el mal luchan por un espacio en el alma. Lo que sucede afuera es un reflejo de lo que sucede dentro de nosotros. Cuando la oscuridad parece triunfar, es porque la luz está a punto de abrirse paso. Así es el ciclo espiritual. El caos precede a la revelación. La noche precede al amanecer, la guerra precede a la victoria, y por eso muchos perciben, incluso sin comprender, que algo se mueve. Lo sientes, ¿verdad? Ese peso en el aire, esa sensación de urgencia, no es casualidad. Es el Espíritu de Dios despertando a los elegidos, llamándolos a percibir lo que el mundo aún ignora. Ezequiel vio que, en el apogeo de la guerra, Dios desplegaría su gloria. Que, cuando todos creían que Israel sería destruido, Él alzaría con poder y confundiría a las naciones. Este es el verdadero propósito de la profecía. No el miedo, sino la revelación. La guerra llega para que el mundo sepa quién gobierna verdaderamente, y cuando caiga fuego del cielo, no solo será destrucción, sino purificación. Lo que se quema no es el mundo físico, sino las estructuras de mentira y orgullo que la humanidad ha erigido. Ahora el escenario está listo. Los ejércitos están listos. Las fuerzas espirituales están posicionadas. Pero hay algo que el enemigo no puede tocar: los corazones de quienes comprenden el propósito, quienes reconocen que esto no es política, sino profecía, quienes saben que la guerra de Ezequiel es, en realidad, el comienzo del despertar de la humanidad. La batalla invisible ha llegado, y todos, de una forma u otra, somos parte de ella, porque lo que está en juego no es solo territorio, sino la eternidad. Y en este conflicto cósmico, cada alma es un campo de batalla. Y cuando suene la última trompeta, el mundo entero verá quién ha ganado realmente. El poder humano caerá, pero el reino de Dios perdurará. Y yo os pregunto, ¿estáis del lado que solo ve la guerra o del lado que entiende el propósito? Si sientes en tu corazón que eres parte de este movimiento espiritual, escribe en los comentarios: lucho por la luz. El reloj de Dios no sigue el tiempo humano. Mientras los líderes se reúnen en salas iluminadas con luz artificial, creyendo controlar el destino del mundo, otro tiempo avanza. Silencioso, preciso e inevitable. Este es el tiempo profético, el tiempo que no depende de calendarios humanos ni decisiones políticas.
Desde los días de Ezequiel ha marcado cada paso de la humanidad, y ahora sus manecillas se mueven a una velocidad que aterra incluso al más escéptico. Cuando las profecías comienzan a alinearse como piezas de un rompecabezas celestial, es señal de que el plan divino ha entrado en su fase final. Lo que presenciamos no es casualidad, es el cumplimiento exacto de lo escrito. Cada evento, cada discurso, cada movimiento militar es un eco de algo que ya estaba determinado hace milenios. El profeta Ezequiel previó un tiempo en el que las naciones se unirían contra Israel, creyendo que podrían destruirlo. Pero lo que vio no fue solo guerra, sino el despertar de Dios en medio de la historia. Y sucederá en aquel día, dijo el Señor por medio del profeta, que mi ira subirá a mi rostro. Esta ira no es una destrucción sin propósito, es la justicia restaurada. Cuando el reloj de Dios marca la hora del ajuste, lo oculto sale a la luz, lo corrupto queda expuesto, y lo que se consideraba imposible sucede ante los ojos del mundo. Israel es el termómetro espiritual de la tierra. Todo comienza y termina allí. Cuando el pueblo elegido sea rodeado, el mundo entero debe prestar atención, porque lo que se logra en Israel repercute en todas las naciones. Las señales se multiplican, las alianzas se fortalecen, las amenazas se vuelven más directas. Lo que antes eran rumores, ahora son hechos. Guerras y rumores de guerras, hambruna, confusión, desastres y miedo. Todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24 está sucediendo simultáneamente. Es como si el reloj divino hubiera dado la alarma final. Las profecías convergen en un punto que los eruditos llaman la hora de la revelación. Lo que antes era un misterio comienza a comprenderse, y lo que era solo fe ahora se convierte en visión. Ezequiel escribió para una generación que aún no existía, y esa generación, la nuestra, es el tiempo que él vio es el tiempo en el que vivimos ahora. Mientras el mundo se preocupa por la economía y el poder, el cielo ajusta el cronómetro de la eternidad. Dios nunca llega tarde, pero tampoco tiene prisa. Todo sucede exactamente a tiempo. Por eso, incluso cuando todo parece fuera de control, el plan divino sigue desarrollándose. Ezequiel 38 demuestra que la historia humana es solo el escenario donde se desarrolla el propósito de Dios. Cada acontecimiento global es una manecilla que se mueve en el reloj celestial, y cuanto más rápido gira el mundo, más cerca estamos del momento en que el Creador dará la alarma final, la voz que lo cambiará todo. No es casualidad que tantas personas sientan esta urgencia en sus corazones. Personas de todo el mundo reportan la misma sensación. El tiempo pasa más rápido, los días parecen más cortos y hay una inquietud inexplicable. No es psicológico, es espiritual. Es el corazón humano intentando seguir el ritmo de Dios. A medida que el reloj celestial se acerca a la medianoche, el espíritu humano lo siente, y lo que venga después de esta campanada final no será solo el final, sino el comienzo de algo nuevo. El reloj divino es infalible. Marca los últimos segundos de una era que ya ha dado todo lo que podía. Las naciones están convulsas porque saben, en algún sentido, que algo mayor está por suceder. El cielo se prepara y la tierra responde con señales visibles, terremotos espirituales, trastornos emocionales, crisis de fe. Todas estas son alarmas que retumban en el alma de la humanidad. Dios no solo habla con truenos, a veces habla con el silencio del tiempo que se agota. Y cuando este tiempo se acabe, quienes presten atención no serán tomados por sorpresa. Reconocerán el sonido. Sabrán que no es destrucción, sino el presagio de justicia. Sabrán que cada lágrima derramada, cada noche de miedo y cada oración olvidada se contabilizaban de hecho en este reloj sagrado. Porque para Dios nada se pierde, todo
Tiene su segundo exacto, su instante perfecto. El reloj de Dios avanza y las manecillas están a punto de encontrarse. Cuando esto suceda, el mundo verá lo que vio Ezequiel, el poder del Altísimo revelado sobre las naciones. Y en ese día, todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y ahora la pregunta es, ¿estáis preparados para escuchar el sonido de la campana final? Si tu corazón entiende que el tiempo se está cumpliendo ante tus ojos, escribe en los comentarios, siento que ha llegado el momento. Este es un tiempo de despertar. Lo que sucede ante nuestros ojos no es solo un conflicto político, sino un llamado espiritual. Muchos están preocupados por guerras, noticias y predicciones, pero pocos comprenden el verdadero significado de todo esto. La profecía de Ezequiel no se escribió para infundir miedo, sino para abrirnos los ojos. Cada sirena, cada bomba, cada reunión secreta entre líderes, todos son recordatorios de que el mundo está a punto de cambiar, y Dios llama a quienes tienen oídos para escuchar. No se trata solo de Israel, sino del corazón de la humanidad. El planeta entero siente el peso de esta hora. Lo que sucede en Jerusalén resuena en el alma de cada persona que aún busca comprender el propósito de la vida. La guerra que se avecina no es solo entre ejércitos, sino entre valores. Es la lucha entre la fe y el miedo, entre la verdad y la ilusión, entre la esperanza y la desesperación. La humanidad ha llegado al límite de su propia arrogancia. Creyó que podía gobernar el mundo sin el Creador, y ahora el Creador permite que la humanidad vea el resultado de sus propios actos. El caos no es un castigo, es el espejo, es el reflejo de lo que se ha convertido el mundo. Pero incluso en medio del caos hay una invitación sagrada. Dios llama a los suyos de vuelta. Les dice, regresen a mí antes de que se acabe el tiempo. El despertar espiritual que Ezequiel presenció comienza en cada uno de nosotros. Cuando todo parece desmoronarse, es en ese momento que el espíritu se eleva. Cuando las promesas humanas fracasan, el alma recuerda quién tiene el control. El mundo podrá armarse, las naciones podrán alzarse, pero ninguna fuerza podrá detener el propósito divino. Cada guerra que surge presagia una nueva revelación. Dios no ha perdido el control, simplemente está preparando el terreno para algo mucho mayor. Hay un poder silencioso moviéndose. La gente lo siente, aunque no pueda explicarlo. Es como si algo en su interior les dijera, despierten. La prisa, la ansiedad, la sensación de que el tiempo se acelera, todo esto es el espíritu humano intentando seguir el ritmo del cielo. El Creador nos llama, nos pide a cada uno que tomemos una postura, que cada corazón elija el lado de la luz antes de que la oscuridad se extienda por completo. Es la separación del trigo de la paja, de quienes simplemente escuchan a quienes realmente creen. No es casualidad que el mundo esté siendo sacudido simultáneamente en tantas áreas. El colapso financiero, los desastres naturales, los conflictos, el creciente temor, todo está conectado. Es la llamada de atención. Es la llamada final antes de la revelación. Muchos aún duermen espiritualmente, pero hay un pequeño grupo de personas despiertas, que perciben que el tiempo se agota. Estos son los que miran al cielo y comprenden que algo más grande está sucediendo. Son los que no se dejan engañar por las apariencias, porque reconocen la firma divina detrás de los acontecimientos. Este es el momento decisivo. El Espíritu Santo recorre la tierra, tocando corazones, despertando almas y recordándonos que la guerra más importante no es la que se libra entre naciones, sino la que se libra en el interior de los seres humanos. El enemigo intenta distraer con miedo y confusión, pero Dios habla con paz y propósito. La decisión está ante cada uno de nosotros.
seguir el miedo o seguir la fe. Y es esta decisión la que determinará quién se mantendrá firme cuando se cumplan las profecías. Cuando Ezequiel escribió sus palabras, no solo hablaba de destrucción, hablaba de restauración. Vio a personas purificadas, corazones conmovidos, naciones reconociendo que solo hay un Señor. Y ese momento se acerca. Vendrá la oscuridad, pero la luz será aún más brillante. El miedo se extenderá, pero quienes confían permanecerán firmes. Porque la promesa de Dios nunca falla. La profecía no vino para atemorizar, sino para preparar. Así que, si tu corazón siente este llamado, no lo ignores. Cierra los ojos por un momento y date cuenta, el mismo Dios que guió a Ezequiel es quien te habla ahora. El mismo Dios que sostuvo a Israel puede sostener tu vida. La profecía no se trata solo de ellos, se trata de todos nosotros. Se trata del fin de una era y el comienzo de otra. Y cuando todo parezca oscuro, recuerda, la luz del Eterno brillará desde dentro de aquellos que creen. Si sientes en tu corazón que esta palabra es para ti, escribe en los comentarios: he despertado al propósito de Dios. Y si este vídeo te tocó el corazón, no te vayas sin tomar acción. Toda profecía cobra fuerza cuando es compartida, y tú puedes ser el instrumento que Dios usa para abrir los ojos de alguien que aún está dormido espiritualmente. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Cada registro es un paso para despertar más corazones antes de que se acabe el tiempo. Y si sientes que esta palabra habló directamente a tu alma, envía este vídeo a alguien que necesite escucharlo hoy. Un amigo, un familiar, alguien que está perdido en el caos. Puede ser la voz que despierte a otro. Puede ser el vínculo que conecte otra alma con la verdad. Escribe en los comentarios a continuación: soy parte de este despertar.